Son años ya que nos conocemos, bueno, podemos estar también a lo mejor con nuestros pequeños diálogos o largos diálogos, han sido también muchas horas. Él estuvo también con nosotros en la fundación de la Sociedad Atlántica de Investigaciones Parapsicológicas, ya años ha. Pertenece a diferentes escuelas iniciáticas que no vamos a entrar en detalle ni en pormenores para no alargar la presentación. Es médico y desde hace muchos años también, y antes que yo lo conociera, siempre se ha interesado por todos estos temas. Yo más bien diría que existe en él pues lo que mucho una auténtica búsqueda que no se queda en el detalle, en la lectura, sino luego prosigue en la investigación más profunda. Para mí, la verdad, también, al igual que con todo, es un honor presentar que esté con nosotros el doctor César Rodríguez Maciate. Bienvenido, César. Gracias, Paco. ¿Ustedes se han dado cuenta de la cantidad de disparates que se han dicho hoy aquí? Cuando Paco me llamó para decirme que si quería dar alguna charla en este congreso, yo le dije que sí inmediatamente, pues esto me encanta, pero la verdad es que me quedé dudando mucho sobre de qué temas podía yo hablar, porque vi que el congreso estaba principalmente orientado, aunque se llame parapsicología y ufología, pero había mucho más peso en el tema ufológico que en el tema parapsicológico, por lo menos había más cantidad de ponentes que hablaran de esto. Entonces, también muy habituado a oír charlas de ufología, y habiéndome yo, en cierto modo, apartado un poco de ese tema hace ya bastantes años, se me ocurrió la idea de intentar hablar por lo menos hoy, porque el sábado hay otra cosa, va ligado con lo de hoy, pero es algo diferente, hablar hoy de lo que tantas veces habrán leído, tantas veces habrán oído, que muchos investigadores llaman la cuarta dimensión. ¿Por qué escogí el tema? Porque pienso, no tengo la seguridad, pero pienso que todos los disparates que ustedes han oído hoy y ayer aquí pueden tener una explicación racional y lógica, aunque bastante avanzada para el estado en que nos encontramos actualmente, todavía la ciencia de nuestro mundo, pueden tener una explicación que nos la puede dar el estudio de la cuarta dimensión. Y eso es la osadía que yo me propongo hoy, intentar explicar toda la fenomenología que ahora nos contaba Ricardo, que yo también he sido testigo de algunas de las cosas que le pasaban. Semiramis H, una carta que recibe con ese encabezamiento 6 meses antes de venir aquí. Tantas cosas que le decían: te vas a casar con 49 años, vas a tener un hijo con 50, y luego estas cosas suceden. Todos esos disparates pueden tener una explicación. Para eso hay que saber entrar en un mundo nuevo al que yo les propongo que accedan hoy conmigo. Pero vamos a encontrarnos con un problema. El problema es que no se puede entrar, ni siquiera hablándolo, en la cuarta dimensión cuando somos hombres y mujeres que pertenecemos a la tercera dimensión. Esto es algo absolutamente imposible. Como no les voy a decir que nos vayamos ya para casa, porque no se puede hablar de la cuarta dimensión, pues yo tengo que inventar una manera de hablar de la cuarta dimensión. Y para eso me han servido mucho los estudios que durante muchos años he llevado a cabo en escuelas iniciáticas, porque sencillamente para estudiar esta dimensión superior a nosotros tenemos que emplear la máxima hermética de lo que es arriba es como lo que es abajo y viceversa. Esto es, empleando la analogía y viendo qué pasa cuando estudiamos la segunda y la tercera dimensión, o la primera, la segunda y la tercera dimensión, o la cero, primera, segunda y tercera dimensión, entonces podemos sacar unas conclusiones que nos van a valer
para poder orientarnos en cómo debe ser esa cuarta dimensión. Y una vez orientados así, vamos a ver si soy capaz de que todo encaje y que lo que antes llamé disparates se conviertan en cosas lógicas. Que todo el misterio que rodea todos esos temas ufológicos, todos esos temas parapsicológicos, toda esta cosa que hablamos, fuerzas de la mente, son creaciones nuestras. Somos nosotros mismos los que creamos estos fenómenos, son fenómenos exteriores a nosotros. Todo esto espero que pueda encajarse y tener una explicación. Como dije, vamos a emplear la analogía, pero antes me gustaría que todos ustedes, empezando por mí mismo, se desembarazaran de todas aquellas cosas que le puedan estorbar, tanto mental como físicamente. Quítense todas las ideas preconcebidas de la cabeza y quítense todo lo que les molesta. ¿Me permiten que yo haga lo mismo? ¿Me lo permiten? Muy bien. Vamos a imaginar un mundo nuevo que no existe. Un mundo de 0 dimensiones. Por supuesto es teórico. No existe ni ha existido nunca un mundo así. Por lo menos que nosotros sepamos. Un mundo teórico de 0 dimensiones, está habitado por seres de 0 dimensiones. Vamos a poner la primera de las diapositivas. Y vamos a ver a un ser de 0 dimensiones. Enfoca, porque hay... No, esa. Apáguenla un poquitito, pero no del todo, porque me pierdo de la chuleta, ¿eh? Ven ahora. Ahí no hay sino un punto. Y es un punto hipotético porque realmente no debería ni siquiera haber un punto. Si no tiene ninguna dimensión, eso no existe. No tiene altura, no tiene anchura y no tiene longitud. Pero hay que representarlo de alguna manera. Entonces yo lo imagino como un solo punto. Pero imaginen el punto, porque realmente no debería haber. ¿Qué le sucede a un ser que sea así? Ese ser no mide nada. Por lo tanto, ese ser no puede ponerse en contacto con nada de lo que haya alrededor. Y por lo tanto, ese ser no tiene conciencia de nada de lo que le rodea. ¿Cómo sería un mundo de una sola dimensión? Entiendo que les digo que tienen que hacer un pequeñísimo esfuerzo para ir entendiendo estos mundos diferentes de diversas dimensiones, pero todos ustedes están capacitados para entenderlo, por supuesto. Vamos a imaginar un mundo de una sola dimensión. Imaginen, no tiene, vamos a imaginar, anchura, no existe hacia los lados y no existe ni hacia arriba ni hacia abajo, solamente en longitud. Pon la segunda diapositiva. Nos aparecería esto. Esto sería un ser, una persona, vamos a llamarlo así, de una sola dimensión, una línea horizontal. Podríamos imaginarlo como una sombra proyectada en un plano. Este no, está pintado. Una sombra, pero que no la pudiéramos ver tampoco en ancho. Pero como eso no se puede dibujar, yo lo tengo que dibujar como una línea. A un ser así, ¿con qué otra cosa se puede poner en contacto? Miren, el anterior, que no tenía ninguna dimensión, no se podía poner en contacto con nada de lo que le rodeara, porque no había nada que lo rodeara. Este solo se puede poner en contacto con otro ser de una dimensión que esté delante de él, porque a los lados no tiene conciencia de lo que hay y arriba y abajo tampoco tiene conciencia porque no existen para él esas dimensiones. Vamos a empezar a entender lo que quiero decir. No es que esas dimensiones no existan, es que un ser así no tiene conciencia de que existen, no tiene conciencia de que hay nada a los lados. Solo tiene conciencia de lo que tiene delante de él. Por lo tanto, solo verá al que tiene delante. Pero cuando él se imagina, vamos a decir, se piensa a sí mismo, sí se piensa en una dimensión. Se da cuenta que es largo,
pero es de lo único que se da cuenta. Ustedes que no son de una dimensión, dense cuenta de algo más. No, pase lo anterior. Dense cuenta de algo más. ¿Recuerdan que un ser de ninguna dimensión era un punto? Un punto inexistente, pero un punto para podernos entender. ¿Cómo vería este ser a este otro? O este a este. Hagan un pequeñísimo esfuerzo mental, se vería uno al otro como un punto. No se verían como una línea. Para verse como una línea tendrían que verse de lado o desde arriba. Bueno, desde abajo o desde el otro lado. Pero viéndose así, solo se ven como un punto. Luego, quiere decir que a pesar de ser seres de una dimensión, se ven a sí mismos como seres de 0 dimensiones. Porque se ven como era el anterior. Ahora imaginen otra cosa. Imaginen que le damos un corte a uno de estos seres. O que miramos a este por su principio, su final, sea este, digamos, la delantera o la trasera del ser de una dimensión. Vemos un ser de 0 dimensiones. Por lo tanto, un ser de una dimensión está formado por muchos, infinitos los que se quieren, seres de 0 dimensiones. Todos los puntos que no existen, puestos uno al lado de otro, nos daría una línea. Luego, infinitos seres de 0 dimensiones nos darían un ser de una dimensión. Para un ser de estos, conocerse a sí mismo, digamos, para intentar saber, supongan que yo soy uno de estas líneas. Digo, ¿cómo era yo ayer o cómo puedo ser yo mañana? ¿Tengo que esperar a que llegue el mañana o tengo que recordar el ayer? Entonces, pasa a la siguiente diapositiva. Tengo que irme hacia este lado, pero ya no me puedo ver como era ayer, porque no tengo conciencia de la dimensión hacia los lados. Si yo me pienso en cómo era ayer y me recuerdo así. Si este es hoy y me imagino cómo soy mañana, me imagino a mí mismo así. Quiere esto decir que cuando me muevo hacia los lados, tiene que pasar tiempo para poderme mover. Entonces sí puedo entrar en la otra dimensión, la segunda, que me queda a la derecha o a la izquierda, siempre que deje transcurrir el tiempo. Y si cuando yo esté a punto de morirme recuerdo toda mi vida pasada, me vería así. Yo nací, fui mayor, llegué a ser adulto, mengué, me fui haciendo cada vez más viejo, hasta que aquí desaparezco porque muero. En cuanto se refiere en cuanto a un cuerpo físico, por supuesto. Y eso sería toda mi vida si la recordara. ¿Y qué pasa entonces si al igual que un ser de una dimensión está formado por infinitos seres de 0 dimensiones, con un ser, si pudiera no recordar toda su vida, sino verla al mismo tiempo? Pase a la siguiente diapositiva. Si toda la vida mía pudiera ser vista en un solo instante, porque uniera todos los instantes vividos en una dimensión, pase a la siguiente, me convertiría en un ser de 2 dimensiones. Este es el momento más difícil de toda esta charla. Una vez, dando esa misma conferencia en la península, tuve que pararme a esa altura al ver las caras de los oyentes y volver a empezar porque no se estaban enterando de nada. La culpa era mía, claro. Entonces, para que no ocurra esto hoy, vamos a intentar explicar hasta aquí lo que he querido decir. He querido decir, un ser, olvídense de 0 dimensiones, un ser de una dimensión se convierte en uno de 2 cuando incorpora el tiempo que tarda en vivir todas sus vidas en una sola unidad, en un solo instante, de un tiempo nuevo, por supuesto. Un tiempo que ya no se parece al de una dimensión, es algo diferente, que él no puede concebir cuando está en una sola dimensión, pero que cuando
por desarrollo de su conciencia, por desarrollo de su psiquismo, de su espíritu, de su alma, la palabra que ustedes le quieran dar, cuando desarrolle eso y logre ver toda su vida en un solo instante, en un solo conjunto, se convierte en un ser diferente, ha saltado de dimensión. Y es un plano, es un ser plano. Esto sí que se puede representar por una sombra de una hoja sobre la mesa. Eso que está ahí, la sombra, es un ser de 2 dimensiones. Pasa a la siguiente diapositiva. Miren, ahí he puesto 3 clases de seres. Imaginen que el cuadrado grande, esto por supuesto es el dibujo de una mesa, ¿no? O de una superficie plana. Este es el mundo y estos son 3 habitantes del mundo. Se me ha ocurrido poner 3 porque pueden hacer, como esto es un juego, esto no es real, puede poner toda la clase de habitantes que te quiera. Puesto, por ejemplo, imaginen, esto es un hombre, esto es una mujer, esto es otra cosa, lo que quieran. Entonces, seres de 2 dimensiones. Hagan un pequeño esfuerzo mental. Conviértanse ustedes, los hombres en esto y las mujeres en esto, y los niños que se conviertan en esto. Imagínense, si yo fuera un ser plano y quisiera mirar a mi mujer, ¿qué vería de ella? Una línea. Luego, nos encontramos con el mismo fenómeno que ocurrió cuando, siendo seres de una dimensión, queríamos ver a otra persona, a otro ser, que veíamos un punto. Miren por dónde empieza a surgir una ley. Yo, ser de la dimensión 2, de la segunda dimensión, veo a mis compatriotas como seres de dimensión 1. O, lo que dijimos antes, yo, ser de una dimensión, veo a mis paisanos como seres de 0 dimensiones, menos ninguna dimensión, punto, ¿no? Sí, punto. Los de 2 se ven en 1, los de 1 se ven en 0. Luego, podemos ya empezar a deducir una ley. ¿De qué no son conscientes estos seres? Ellos ya son conscientes del largo y del ancho, pero no son conscientes de algo, el alto o el bajo. Bueno, alto para abajo o alto para arriba, no es igual. No saben que existe algo por encima y por debajo de ellos. Tienen que dejar pasar tiempo para verse a sí mismos más jóvenes o más viejos, más chicos o mayores. La manera de representar los seres, entiéndanlo, podía haber sido un círculo, podía haber sido un cuadrado, como nos dé la gana, porque sigo diciendo, todo esto es un juego. Aquí tengo 15 años, aquí tengo 50 y aquí tengo 80, ya me voy envejeciendo. Pero yo cuando tengo 15 años no me puedo ver con 50, y cuando tengo 50 no me puedo ver con 15, como no miro una foto, ni con 80. Por lo tanto, tiene que pasar tiempo. Fíjense, antes, cuando éramos de una sola dimensión, una línea, el tiempo era lo que quedaba a los lados de esa línea o arriba y abajo de esa línea. Ahora, cuando somos planos, el tiempo es lo que queda arriba o debajo de la línea, del plano. Por lo tanto, lo que en una dimensión llamamos tiempo, en 2 dimensiones es espacio. ¿Lo entendieron? La línea. Pase a la siguiente diapositiva. Una vida completa de un ser de 2 dimensiones. Nace, se va haciendo mayor, llega a la edad adulta y se envejece y muere. Pase a la siguiente. Si vemos toda la vida completa, si uno todos los planos en una sola unidad, pasa a la siguiente. No, la anterior. Me falta una. Quizás no la trae. Imaginen que ya no están los planos, una sola unidad, aparece un ser macizo, un ser de 3 dimensiones. Por lo tanto, toda la vida de un ser de 2 dimensiones vista en un conjunto hace aparecer un ser de 3 dimensiones. Se da con los seres de 3 dimensiones
el mismo fenómeno que con los de dos. ¿Saben ustedes cómo nos vemos nosotros? Porque yo los veo a ustedes en profundidad, pero eso es porque nosotros hemos desarrollado un truco, que es tener dos ojos. Cierren ustedes un ojo y miren. Ciérrenlo, está todo el mundo con los ojos abiertos. Me están viendo en dos dimensiones, me están viendo plano. Cuando abren el otro, se produce un fenómeno. Dos imágenes de dos dimensiones se cruzan en el quiasma óptico, bueno, ahí dentro, y aquí, en el occipital, no en el hueso, por supuesto, en el hemisferio, aparece una imagen tridimensional. Pero nuestros sentidos no nos permiten ver sino en dos dimensiones, planos. Al poner un ojo a un lado y otro ojo al otro, esta, digamos, perspectiva de derecha a izquierda y de izquierda a derecha nos hace que aparezca la imagen en tres dimensiones, pero es un truco. Una vez dando esta charla, alguien me dijo que eso no era cierto. Y le dije, mire, de todo lo que he dicho, de todo lo que voy a decir, lo único cierto es eso. Lo demás es una hipótesis. Así que nadie diga que eso no es cierto, porque sí lo es. Bien, se vuelve a dar el mismo fenómeno que en la dimensión anterior. Estamos en tres dimensiones, pero nos vemos unos a otros en dos. Lo que pasa es que nosotros, seres humanos, hemos desarrollado ese truco de tener dos ojos en lugar de tener uno. Pero cuando pensamos en nosotros mismos, cuando yo me toco, cuando yo me doy cuenta que en este momento la camisa me tira por detrás del cuello y también por delante, soy consciente de que realmente tengo tres dimensiones, porque tengo un ancho, un largo y un alto. Luego, el fenómeno se repite de nuevo. Estoy en una dimensión, me relaciono con el resto de los demás en la dimensión inferior, pero psíquicamente me pienso en la auténtica dimensión en que estoy. Entonces, y nos empieza a salir una ley. ¿En qué dimensión estoy? Un ser de una dimensión, la línea, ve a los demás en cero dimensiones. Realmente, en esa hipótesis no vería a nadie más, porque la cero dimensión no se ve, pero se verían en cero, lo cual quiere decir que no se ven. Pero se piensa a sí mismo y por lo tanto es consciente y se da cuenta de que tiene una dimensión porque se piensa en longitud. Un ser plano de dos dimensiones ve a los demás como una línea, pero como se da cuenta que si quiere acercarse a la línea, cuando la vaya a rodear se da cuenta que es un plano y él mismo es consciente de ser un plano, se piensa a sí mismo en dos. Y nosotros, seres de tres dimensiones, nos pensamos a nosotros mismos en tres, pero nos vemos en dos, obviando, por supuesto, el pequeño truco de que hemos desarrollado dos ojos para salvar esa pequeña diferencia. ¿De dónde se deduce? Y en principio vamos a dejar la deducción ahí, que si fuéramos seres de cuatro dimensiones, nos veríamos en tres, pero nos pensaríamos en cuatro. Si esta ley es cierta, que como en las dimensiones anteriores sí lo es, no tendría nada de particular que la siguiente también lo fuera cierta. Pasa a la siguiente diapositiva. Bueno, y ahora entramos ya en un pequeño juego, un juego quizás divertido, por el que vamos a ver qué ocurre en un mundo de dos dimensiones cuando hace irrupción en él un ser de tres dimensiones. Aquí tenemos un mundo plano de dos dimensiones y una casa, compuesta de dos habitaciones que por lo visto hay que salir por fuera para entrar de una vez. Aquí está el señor de la casa y aquí está la señora. Antes salía la señora redonda, pero ahora, para que no se nos ofendan, pues los vamos a poner triangulares. Y de pronto un ser de una dimensión superior, de tres dimensiones, o sea, un sólido, una cosa maciza que tiene volumen, que tiene alto, ancho y largo, decide aparecer en el mundo de dos dimensiones. Claro, como este señor que está en el estar de su casa tranquilamente no tiene conciencia sino del plano, de lo único que será consciente cuando este ser de tres entre en su mundo, en su casa, es de este sector, de esta sección. O sea, fíjense por dónde, de un fragmento, vamos a ver si me entienden esto, un fragmento de tiempo de un ser de tres dimensiones. Un fragmento de tiempo, una sección
Acuérdense, una vida completa de un ser de una dimensión, puesta una al lado de otra y visto en una unidad, eran todos los tiempos de la vida de un ser de una dimensión. Y entonces era un ser de dos. Pues todos los tiempos de un ser de dos es un ser de tres. Pero este ser de dos ve a este de tres solo como un otro ser de dos. Uno igual a él. No ve diferencias. Porque no está viendo sino un tiempo correspondiente a un mundo de dos y no se da cuenta que existe por encima de él un tiempo correspondiente a un mundo de tres, porque no puede tener conciencia de lo que hay encima. ¿Y qué le sucede? Que este ser le dice, mira, yo te conozco a ti, pero no te conozco de ahora, te conozco de antes y te conozco de después. Capten la idea que les quiero mostrar. Este ser, su ayer, estaba por debajo, pero este cachito de ser de tres había visto ese ayer. Pero lo importante, el mañana de este ser está por encima y este también es consciente de cuál es el mañana de este ser. El que no es consciente es él. Y le dice, dentro de 6 meses, Semiramis H. Y este dice, ¿qué me está diciendo este tío? Y a los 6 meses se encuentra en el hotel Semiramis y se queda asombrado. Y aquello que parecía un disparate no lo es en absoluto. Sencillamente es que este ser no está viendo su futuro, está viendo el futuro de este otro ser, porque él es superior. Superior en el sentido evolutivo de la palabra superior, no superior en otro sentido. Y está viendo su pasado, pero es más, está viendo más cosas. Está viendo que la señora de él está en la habitación de al lado y que está preparando cocoloco. Y le dice, ¿y tu mujer está preparando cocolocos ahora? Dice, bueno, sí, a lo mejor, bueno, te llegó el olor, yo no he tomado no sé si huelen o no, porque no sé lo que es un cocoloco, pero sí, creo que es una bebida. Dice, pero no es eso lo único que te voy a decir, es que para mañana tienes espaguetis a la carbonara. Bueno, eso es que fuiste a la despensa. No, es que el año que viene vas a comer tal día como hoy tal cosa en un restaurante de Leningrado. Pero si yo no he ido, irás, porque el año que viene está a este nivel en este ser, pero este no tiene la menor conciencia. Entonces va, da la vuelta, entra y le dice a tu mujer, ¿qué estás preparando? Y dice, cocolocos. Ay, no, este tío es un profeta, o es el diablo, o es un extraterrestre, pues es solamente un ser de una dimensión superior a él. Entonces, cuando un ser de esta dimensión entra en esta otra y empieza y tiene la osadía o la imprudencia de ponerse a hablar con los seres de la dimensión inferior, de él hacen o un dios o un diablo, o lo crucifican o lo adoran. Lo que no hacen es entenderlo. Con este ejemplo de un ser de tres que entra en un mundo de dos, por analogía tenemos que deducir qué pasa con un ser de cuatro que entra en un mundo de tres. Eso lo vamos a ver el sábado. Hoy vamos a verlo al revés. ¿Qué hay que hacer? Porque eso es lo que nos interesa a nosotros. Nosotros seres de tres, ¿cómo nos tenemos que convertir en seres de cuatro? Pase a la siguiente diapositiva. Ser de tres, no se dan ilusiones, los están viendo en dos, porque estamos planos, pero imaginen en tres. Cuando nace, 10 años, 20 años, 30, 40, 50, 60, que joven lo maté. Pase a la siguiente. Englobamos toda nuestra vida, porque estamos hablando de nosotros mismos, aunque nos he puesto en forma de pirámide, pero bueno, de pirámide, ¿cómo se llama eso? Opuestas por la base. Pase a la siguiente. Si yo soy capaz de ver mi vida entera en un instante que no es un instante de mi tiempo de ahora, porque sería imposible, yo no puedo meterme mi vida entera en el tiempo de 3 dimensiones. Sí, pero si, vamos a decirlo así, si puedo ver mi vida entera al mismo tiempo, ya soy de 4 dimensiones. O si puedo meterme en la 4ª dimensión, vería mi vida entera al mismo tiempo, pero no sería un tiempo como el nuestro, sería un tiempo diferente. Otra cosa diferente
que también tenemos que llamar tiempo, a no ser que ustedes quieran esta noche conmigo inventar una nueva palabra. Una palabra para designar eso, otro tiempo distinto. Por ejemplo, yo no sé si en la sala está Sisto Paz, pero me parece que no está. Vamos a llamarlo Sendra, porque se me ocurre que es una palabra bonita. Bueno, y ahí tenemos un ser de 4 dimensiones que, por supuesto, no podemos representarlo de ninguna forma, por lo tanto lo tenemos que representar de 3, y además para dibujarlo hay que dibujarlo con 2, pero imaginen que es uno de 4 porque vio toda su vida junta. Y vamos ahora a coger un ser de 4 y ver juntos, vamos a imaginar que la reencarnación exista todas sus vidas, y si no existe, pues su pasado, presente y futuro, pero fuera antes de la vida actual y después de la vida actual, como ustedes quieran. El ser en su totalidad pasa una vida, otra vida, otra vida, otra vida, o como lo quieran imaginar, pasa, y toda la humanidad. Estaremos en la 5ª dimensión, en la 6ª dimensión, en la 7ª dimensión, que cada vez más unidos. O sea, más en el mismo tiempo, pero con un tiempo nuevo, todos los tiempos, todo lo que antes era tiempos, ahora es algo nuevo, diferente. Estamos cada vez más cerca de unirnos todos. ¿Ustedes recuerdan cuando hablaba de la esfera que entra en el plano, el ser de 3 que entra en el de 2, y cómo el de 2 lo ve como uno igual a él? Pero imaginen de repente que ese ser sale. Ante los ojos del otro ser desaparece. Y de pronto vuelve a meterse y aparece otra vez. Pero claro, si se mete mucho, aparece más viejo. Si se mete menos, aparece más joven. Aparece en la edad de 2 que él quiere aparentar. Y aparece y desaparece cuando quiera. Para el ser de 2 dimensiones, aquel otro ser no tiene nacimiento, no tiene muerte. Tiene aparición y desaparición. Tiene el don de la profecía, el don de ver en el tiempo, el don de ver en el tiempo de él, del de 2 dimensiones. Por lo tanto, cuando le habla, a ver si me explico bien, cuando un ser de 3 dimensiones habla con uno de 2 y le dice cosas del futuro, le está hablando del futuro de 2 dimensiones. Jamás podrá hablarle del futuro de 3, porque es su futuro que no conoce, pero sí conoce el de 2. Y lo que él en el mundo de 2 pueda hacer en el futuro de 2, pero no en el suyo propio. Si seguimos aumentando de dimensiones, podemos llegar a donde queramos, pero no podemos olvidarnos de un detalle. El ser que vivía en 2 dimensiones está ajeno por completo a la 3ª dimensión, o lo que le ocurre es que no tiene conciencia de la 3ª dimensión. ¿Verdad que es esto último? El ser plano está en un mundo de 3 dimensiones. No es verdad que viva en un mundo de 2. Ya dije desde el principio, el mundo de 2 dimensiones no existe. Es un juego que vamos a desarrollar esta noche. El ser de una no vive en un mundo de una, vive en uno de 3, pero solo tiene conciencia de una. El de 2 tiene conciencia de Dios, de 2. Pero está inmerso en un mundo de 3. Luego nosotros, seres de 3 dimensiones, estamos inmersos en un mundo de 4, de 5, de 6, de las que haya, que no sé cuántas serán, infinitas, las que sean. Estamos en él, formamos parte de él, pero nuestra conciencia no se ha desarrollado todavía, porque necesitamos aún el factor tiempo, y necesitamos aún saber que ayer sucedió tal cosa, que hoy está sucediendo tal cosa y que mañana va a suceder tal cosa. Esto no es cierto, esto no es verdad. No existen estas secuencias de ayer, hoy y mañana. Nos lo parece porque nuestra conciencia solo tiene 3 dimensiones. Nuestro pensamiento todavía no vibra al nivel o a la altura necesaria para poder entrar en la 4ª dimensión. Estamos todavía prisioneros en la 3ª. Por eso Ricardo se asombra de las cosas que le ocurran, y me asombro yo, y nos asombramos todos. Y para el que le pagaba los cocos locos, lo que le daba era risa, porque decía, ay Ricardito, si tú supieras. Pero ya sabrás. Entonces, todos ustedes, cuando si les puede pasar uno de estos fenómenos, mire,
yo no les aconsejo que persigan demasiado este tipo de fenómenos. Yo no les aconsejo que se obsesionen. Yo les aconsejaría más bien que intenten desarrollar su conciencia para saltar a otra dimensión y convertirse en seres, iba a decir superiores, vamos a decir más altos evolutivamente de lo que ahora somos. Entonces les pasaría lo de aquel que iba en un tanque guiando por un parque público y entonces vio un tubo amarillo. A continuación vio como el tubo amarillo se acababa y había agua, y después vio más agua, pero ya no vio el tubo amarillo. Y entonces dijo, ley de causa-efecto. Cuando se vea el tubo amarillo, después de un cierto tiempo, se ve que hay agua. Y después de otro cierto tiempo, el tubo amarillo desaparece y ya solo queda agua. Luego, quiere decir que siempre que hay un tubo amarillo se produce, que es la causa, se produce el efecto llamado agua. Entonces otro que estaba sentado con él dentro del tanque le dijo, espera un momento, abre la tapa y mira y dice, pero si es una manguera que está derramándose. Porque entonces lo vio todo junto. Y aquello que le pareció causa-efecto, ya no hay causa-efecto, es una unidad de cosas. Es como aquel otro que llega a una habitación, la abre y ve delante de él una nevera que tapa toda la habitación, pegada a la puerta. La saca y detrás de la nevera hay un piano. Saca el piano por la puerta y detrás hay un cuadro. Saca el cuadro por la puerta y detrás hay una cama. Saca la cama y detrás hay un montón de latas de sopa Campbell. Saca todas las latas de sopa Campbell y detrás hay una mecedora y sigue sacando cosas. Y entonces saca una conclusión y dice, cada vez que vea una nevera, detrás hay un piano. Y cuando aparezca un piano, produce detrás tal cosa. Y después produce, y le dice a un amigo, espera un momento, vamos para arriba y quita el techo. Quitaron el techo y dio la nevera, el piano, la cama, la mecedora, las latas de sopa y todo. Porque quitó el tiempo y vio que una cosa no produce otra, sino que están todas al mismo tiempo en el mismo sitio, pero es un tiempo diferente. Por lo tanto, aquella deducción de la ley causa-efecto, que casi todos ustedes, por no decir todos, conocen como la ley del karma, y que dicen, lo que yo hago en esta vida, en la próxima, bla, 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 y lo que hice en la anterior, tal, o lo que hago cuando era chico, ahora va a repetir, cuento. Eso es para seres de 3 dimensiones, y es real, y es cierto, y cuidado, no vayan a pensar en otra cosa. El que piense en esas cosas, piensa bien, pero cuando lleguen a la 4ª dimensión, eso no es así. Entonces habrán visto que no existe la ley de causa-efecto, que no existe el karma, que lo que ustedes crean hoy no les va a pasar nada mañana. Cuando estén en la 4ª, cuidado, no les pase lo de aquel sabio griego que llegó a estas mismas conclusiones y dijo, luego el tiempo no existe, ni el espacio tampoco, no existe nada antes ni existe nada después, y se los voy a demostrar. Dijo, ¿ustedes ven el carro ese que viene por ahí tirado por 7 caballos? Es mentira, no existe, y se los voy a demostrar, y se puso en medio de la calle. Cisco más grande de filósofos que encontraron fue así, porque se olvidó que estaba en la 3ª dimensión, y sí estaba el carro, y sí estaba el karma, y sí estaba la ley de causa y efecto. Si hubiera visto aquello desde la 4ª dimensión, no lo hubiera pasado. Luego, sálganse de la 3ª antes de hacer la prueba del sabio griego. Desde que empecemos a integrarnos en dimensiones superiores a las nuestras, empezaremos a tener conciencia de nuestra unidad. ¿Recuerdan que para pasar a la 4ª teníamos que ver, teóricamente al menos, toda nuestra vida en un conjunto? Para pasar a la 5ª, todas nuestras vidas, si es que la reencarnación existe, y si no, lo que hubo antes y lo que venga después. Y para pasar a la 6ª, todas las vidas juntas como una sola unidad, y que cada vez que subimos de dimensión, la ley de causa y efecto va siendo diferente y va siendo menor. Y cuando sepamos todo esto, nosotros tendremos la plena libertad de no estar sujetos a las consecuencias de nuestros propios actos, porque ya esos actos no existen realmente. Cada vez la conciencia de unidad será mayor, cada vez nos estaremos acercando más a la fuente de la que procedemos, cada vez estaremos más cerca de esa cosa que yo no sé lo que es, pero que llamamos Dios, y cada vez seremos más ese mismo Dios, con todas las consecuencias que eso tiene. Y miren que si empiezan a entender estos conceptos y a asumirlos,
No se los aconsejo demasiado porque van a contraer una responsabilidad muy grande. Si ustedes empiezan a ser conscientes de que lo único que les falta para llegar a ser el propio Dios es tener conciencia de serlo, la responsabilidad es grande, porque ya no se pueden comportar como se han comportado hasta ahora. Hay que cambiar. Pero miren por dónde ese cambio es el primero que se necesita para empezar a entrar en la cuarta dimensión. Ese cambio de concepto de unidad, ese cambio de saber que lo que yo les estoy diciendo a ustedes y lo que ustedes me están oyendo a mí no es verdad, porque yo no estoy aquí ni ustedes están ahí. Ustedes y yo estamos todos en el mismo sitio, o sea, en ningún sitio, porque somos uno solamente, un solo corazón, aunque seamos diferentes cuerpos. Ese ascenso de conciencia, ese desarrollo de nuestra propia forma y manera de concebir y de pensar las cosas, eso que siempre se ha llamado aumentar nuestra tasa vibratoria, nos va a llevar a la explicación coherente de qué tiene que pasar para pasar a dimensiones superiores. Y la explicación coherente no es sino seguir desarrollando la ley que hemos visto hasta ahora. Paso la siguiente diapositiva, pero apágala, apágala. Porque ahora me voy a hacer unas cuantas cosas. Muchos de ustedes saben lo que eso quiere decir. Está encima del dintel de la puerta, bueno, del dintel, claro que está en la puerta de la Gran Pirámide, lo que pasa es que está escrito así. No, pero... que es una fórmula para que cualquier generación de tiempo futuro la pudiera entender. Einstein la escribió así. Eso es anecdótico, olvídense lo que acabo de decir, no lo debí haber dicho. Esta fórmula, que es la teoría de la relatividad de Einstein, solo 3 letras y un número y un signo, quiere decir, la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Prácticamente la humanidad entera la conoce y la humanidad entera no la entiende. Esto quiere decir lo siguiente. Si yo cojo este objeto y lo lanzo de tal manera que vaya cada vez más deprisa, a medida que va aproximándose a la velocidad de la luz, que como ustedes saben son 300.000 kilómetros por segundo, no es por hora, por segundo, o sea que de aquí a la Luna esto tardaría un segundo en llegar, a medida que va acercándose a la velocidad de la luz, digo, la masa del objeto tiende a infinito y el tiempo del objeto tiende a cero. Esto le podría desarrollar matemáticamente cómo se llega a ese punto si supiera cómo hacerlo, pero como no sé una palabra de matemáticas no lo puedo hacer. Pero es así, créanme, te lo juro. Bien, fíjense qué ocurre cuando el objeto llega a moverse a la velocidad de la luz. Que ya esto no tiende a, sino que llega a, de tal manera que si el bolígrafo o como se llama esta cosa, llega a alcanzar la velocidad de la luz, su masa es ya infinito y su tiempo es ya cero. O sea, cuando esto lo logre yo lanzar a tal velocidad que alcance los 300.000 kilómetros por segundo, que es la medida más alta que se puede conseguir en el universo, y no se puede pasar de la velocidad de la luz, digan las ouijas y los extraterrestres lo que digan, no se puede, además que no se necesita pasar, la masa de este bolígrafo es infinita. ¿Qué quiere decir eso? Que se dilata y que está en el universo entero, sea cual sea el tamaño del universo, que posiblemente es infinito. Y su tiempo es cero, o sea que está en todas partes siempre. Tranquilo que todavía no nos estamos moviendo. No hemos empezado a despegar. Es calentando los motores nada más. Por lo tanto, este bolígrafo estaría, repito, en todos sitios siempre. O, si lo quieren definir de otra manera, en ninguna parte nunca.
porque esos conceptos son abstractos y con nuestra mente de 3 dimensiones no podemos hacernos una idea de cómo sería un objeto en esas condiciones. A pesar de que relatos hay que hace muchos siglos que nos están diciendo que eso es así, pero lo hemos interpretado de otra manera. Pero esto es si el objeto se mueve hasta alcanzar la velocidad de la luz. Pero yo puedo mover este objeto de otra manera, yo lo puedo mover así. No tiene que recorrer linealmente nada. Puedo moverlo así y puede llegar a alcanzar la velocidad de la luz haciendo esto. Le ocurriría el mismo fenómeno. Pero también puedo moverlo de otra manera. Puedo coger sus átomos, que como todos ustedes saben, está compuesto de un núcleo formado por protones y neutrones y alrededor en órbitas a diferente altura. No son concentraciones de energía, bueno, son los electrones que giran alrededor. Bueno, y lo puedo hacer que esos electrones giren más deprisa y que estos protones, estos neutrones que tienen un movimiento, ahora la física cuántica lo ha demostrado, bueno, es complicado, pero que se mueven, puedo acelerarlos de tal manera que empiecen a acercarse a la velocidad de la luz y su masa tienda a infinito, su tiempo a cero, hasta que lleguen a alcanzar el infinito y el cero respectivamente. Entonces este átomo, bueno, vamos a pintar el átomo así, este átomo con su núcleo y sus electrones, empezaría, si su masa se va hacia el infinito, empezaría a hacerse así, a separarse, cada vez más, permítame que lo diga, más ralo, como dicen los crucigramas, cuerpo que tiene sus partículas separadas, ralo, bueno, pues más ralo, cada vez más. Desde luego, si esto, sus átomos, no el movimiento que le daba de agitación, sino internamente sus partículas intratómicas empiezan a acelerar, esto empieza a dilatarse y al momento, al menos desaparece de mi vista. Pero es que un momento antes de desaparecer de mi vista, si ustedes saben cómo es el espectro electromagnético de las vibraciones, saben que cualquier cuerpo existente en la Tierra es un productor de calor. Yo soy un productor de calor y demás disparates, pero también de calor. Irradio calor hacia afuera, pero si empiezo a vibrar, lo que empiezo a irradiar cuando dejo de irradiar calor es luz visible. Y después ultravioleta, después rayos X, gamma, rayos cósmicos, etc. Pero lo siguiente es luz visible. Imaginen, el bolígrafo empieza a vibrar. Su estructura subatómica o intraatómica, me gusta más. Se empieza a dilatar, veo cómo se dilata. No sé hasta qué punto mis ojos son capaces de seguirlo distinguiendo. De repente empieza a brillar, empieza a echar luz y de repente ¡pum!, desaparece de mi vista y se volatilizó. Como el extraterrestre que le pagó los cocolocos cuando dio la vuelta a la puerta. No sé si fue eso lo que él hizo, pero se parece. Bien, entonces, primer fenómeno, se dilata. Segundo fenómeno, brilla, luce, expulsa luz, emite luz. Tercer fenómeno, desaparece si sigue esto produciéndose. Y se dilata su masa. ¿Qué quiere decir que su tiempo empieza a acercarse a cero? Quiere decir que, primero explico lo del tiempo y luego lo de la masa. Quiere decir que, claro, un ser, vamos a imaginar una persona que adquiriera esa capacidad, esa persona empezaría a dilatarse, empezaría a emitir luz y su tiempo se enlentecería, de tal manera que si a mí me pasara esto en este momento, Dios me libre, pues ustedes se quedarían ahí donde están, viviendo sus minutos y sus horas, pero mis minutos y mis horas irían tendiendo hacia cero, de tal manera que mi vida se empezaría a transcurrir mucho más lentamente. Si luego yo volviera a esta dimensión, les diría, ¿qué pasó? Dice, oye, ¿dónde has estado este mes? ¿Cómo que este mes? Si yo hace un minuto que estaba aquí hablando con ustedes. No, ha pasado un mes, porque mi tiempo tendió hacia cero y ustedes se quedaban en el tiempo en que están. Si el fenómeno es el contrario, si entonces soy yo el que me enlentezco, entonces a ustedes les pasa 5 minutos y a mí me pasan un mes. ¿Entienden? El fenómeno es a la inversa dependiendo si me dilato o adelgazo mis átomos. Bueno, entonces, eso es lo que pasaría con nuestro tiempo. Desapareceríamos unos de la vista de los otros y el tiempo del que se dilata y acelera su estructura, aparte de empezar a lucir y dilatarse un poco, se enlentece y ya son tiempos diferentes. Ya no son compatibles, estamos en realidades totalmente diversas y no hay manera de conectar unos con otros. Tengo que volver a la dimensión anterior
para poder verlos otra vez y hablar con ustedes. ¿Y qué pasa con mi masa? Mi masa empieza a dilatarse y entonces este micrófono se me hace cada vez más chiquitito, yo me hago mayor, pero conscientemente yo no soy consciente, permitan que me repita, de lo que me está sucediendo. Para mí lo que ocurre es que todos ustedes se están haciendo cada vez más pequeños. Y entonces se van metiendo, imagínenlo, hagan otro esfuerzo, se van metiendo dentro de mí. Yo los veo cada vez más chicos y yo cada vez mayor. Entonces yo alcanzo el tamaño de esta sala, yo alcanzo el tamaño del hotel y yo puedo alcanzar el tamaño que quiera si sigo vibrando a esas velocidades. ¿Qué me ocurre en ese instante? Que yo soy capaz de ver a ese que está sentado ahí, no solamente desde este lado, sino desde el otro, porque ahora él está dentro de mí. Y además desde aquí, desde abajo, desde arriba, lo empiezo a ver en 3 dimensiones, desde todos sus ángulos, y no como lo veo ahora plano, quitándolo del truco de tener 2 hojas. Luego empiezo a desarrollar aquella ley que habíamos puesto de pasar a una dimensión siguiente y verme en la anterior. Empiezo a meterme en la 4ª dimensión, pero empiezo a verlos ustedes en 3, porque los veo desde atrás, desde adelante. Entiendan que esto no podría ocurrir con los ojos físicos de 3 dimensiones. Es un sistema de ver, vamos a llamarlo así, diferente. Es algo distinto, es unos ojos que no son los de ahora, es otro tipo de ojo, es un tercer ojo que habría que tener, porque con los 2 que tenemos ahora, esto no funciona así. Luego es una expansión de conciencia. Y a medida que esa conciencia, que es lo que yo equiparo al objeto que vibraba cada vez más rápido, a medida que mi conciencia vibra más rápidamente, quiere decir, a medida que mi pensamiento se eleva, entonces yo empiezo a cambiar de dimensión, empiezo a brillar, mi ojo pasa de ser estos 2 a ser otro, que debo tener escondido en alguna parte que no sé dónde está, pero que las escuelas iniciáticas dicen que es la glándula pineal. No sé si será verdad o no, yo le cuento lo que dice. Y si lo logro desarrollar, yo paso a una dimensión superior. Dimensión superior que también hay que saber moverse en ella, pero que de momento, como yo no sé cómo es, no les puedo decir lo que deben hacer cuando se encuentren ahí. Lo que sí sé es que si llevamos nuestra conciencia a planos superiores, aumenta, como dije ya antes, dentro de nosotros la idea de unidad. Nos unimos unos con otros, por lo tanto. Fíjense, yo no puedo pensar mal de ninguno de ustedes en esas circunstancias, porque yo no soy yo y ustedes serían ustedes. Yo y ustedes seríamos lo mismo. Pero es que aunque tuviéramos todavía un atisbo de separación, ustedes sabrían lo que yo estoy pensando porque están en mi propia mente. Por lo tanto, las triquiñuelas del mundo de 3 dimensiones no se pueden emplear en un mundo de 4. Las tendencias egoístas, no en un sentido profundo de la palabra egoísmo, pero sí del ego que yo puedo tener en la vida actual, o que ustedes pueden tener en la vida de cada uno, tampoco pueden entrar en un mundo de 4 dimensiones. Esto es mío, ya no existe. Esto es nuestro. Por lo tanto, y esta premisa es anterior a entrar en la 4ª, porque si no, no se entra. No vale tener en un momento dado una inspiración que nos permita dar un salto si luego somos capaces otra vez de caer. Y aquí me meto en un terreno que las religiones siempre nos han dicho y quizás no lo hemos comprendido bien porque lo hemos achacado un poco a algo mágico cuando es algo totalmente físico. Tengo que desapegarme de las cosas de este mundo de 3 dimensiones, usándolas, haciendo uso de ellas porque ahí están, pero no apegándome a ellas, porque no puedo tener la idea de que sean para mí, tiene que ser para todos, en el sentido que le quieran dar. ¿Quieren darlo en el sentido beato de la palabra? Pues dénselo, si ustedes son beatos. ¿Quieren darlo en el sentido trascendente de la palabra? Pues dénselo en el sentido trascendente, si ustedes son capaces de sentir en trascendente. Pero desaparezcan esa sensación de yo. Ustedes no son yo, son en todo caso yo, porque yo soy ustedes y todos somos todos. Todos somos la unidad.
Ese es el primer criterio y eso es lo primero que hay que conseguir. Cuando eso se consigue, lo demás viene dado detrás. Y entonces aquello que hemos llamado karma desaparecería, porque nada de lo que ahora deseamos o apetecemos para nosotros mismos, si no lo tenemos, nos causa ningún efecto. Porque si no lo tengo yo, lo tiene cualquiera de los demás, cualquier ser del universo, y por lo tanto es mío también. Y aquello soy yo. Y esta es la premisa principal para intentar desarrollar en nosotros esa conciencia que nos va a hacer conscientes de que siempre, desde que empezó en la historieta esta del universo, hemos estado no en la cuarta dimensión, sino en la quinta, en la sexta y en la séptima. Lo único que ha ocurrido es que no hemos sido conscientes de ello. Lo único que ha ocurrido es que no hemos sabido hasta ahora. Sí, ya lo creo que hemos sabido, desde que éramos arañitas o moscas hasta lo que somos ahora, ya lo creo que hemos sabido. Pero ahora hay que empezar a ser conscientes de que tenemos que desarrollar esa percepción nueva en nosotros para darnos cuenta de que siempre hemos estado inmersos en una quietud universal, que nunca ha habido evolución. La única evolución que ha habido es la de nuestra propia conciencia, dándonos cuenta del mundo que nos rodea. Aprendimos a vivir en un mundo de una dimensión no sé cuándo, de 2, no sé cuándo, de 3 ahora. Ya es hora de empezar a aprender a vivir en el mundo de 4. Y si seguimos ascendiendo, si completamos la ley, vamos a encontrarnos con muchas sorpresas. Pasa a la otra diapositiva. Porque vamos a hacer hoy una insensatez mucho mayor que la que llevamos haciendo hasta ahora. Vamos a levantarlo ligeramente. Qué pena que haya ensuciado la pizarra, pero bueno, eso es un paño. No se borra. Bueno, lo ven, ¿verdad? Baja un momento. Somos seres de 3, nos vemos unos a otros en 2, pero nos pensamos en 3. Cuando seamos seres de 4, nos veremos en 3 porque habremos expandido nuestra conciencia y habremos alcanzado al menos esta sala. Y sabremos que somos seres de 4. Cuando seamos de 5, nos veremos en 4, esto ya no sé cómo será, pero sabremos que somos de 5. Y así sucesivamente hasta que lleguemos a la última, que yo no sé si es la cuarta, si es la quinta, si es la décima, yo la he puesto como infinita, porque no sé cómo llamarla. Cuando yo sea, mentira, yo no puedo llegar a ser un ser infinito, seremos todos. Ya empleé el yo porque todavía no me he salido de este carro en el que estoy metido. Cuando seamos seres de infinitas dimensiones, nos veremos a nosotros mismos en infinita menos una, pero nos pensaremos y sabremos que somos de infinitas dimensiones. Por lo tanto, estaremos en todo el universo, pero no abarcaremos con nuestra estructura el universo entero porque estaremos a un paso anterior. Sin embargo, sabremos que estamos en todo el universo. Y cuando pasemos a la siguiente dimensión, a la que viene después de infinito, que es la 0, porque vuelve todo a empezar, estaremos en 0 dimensiones, nos veremos en infinitas dimensiones, pero nos pensaremos en 0 dimensiones. Y ahí tienen ustedes una osadía por mi parte. Y si no lo quieren llamar osadía, llámenle insensatez y acertarán más. Esa es la razón por la que Dios creó el universo. Cuando nosotros terminemos nuestra andadura evolutiva o nuestro desarrollo de la conciencia, para hablar en propiedad, según lo que yo he dicho esta noche, habremos alcanzado todas las dimensiones posibles, pero todavía no nos conoceremos unos a otros en todas nuestras dimensiones posibles, nos faltará una, a pesar de ser conscientes de que ya tenemos todas las dimensiones. Pero miren, si quieren dar un paso más, si quieren convertirse definitivamente en Dios, conociéndonos en todas las dimensiones, entonces pasaremos a 0 dimensión, nos veremos en todas, pero no nos conoceremos en ninguna. Seremos ignorantes de nosotros mismos. Por eso Dios creó el universo, para conocerse a sí mismo porque se ignoraba, para conocerse a sí mismo en el universo, porque Él no tenía conciencia de sí mismo a pesar de tener el conocimiento total, pero no era autoconsciente de sí mismo. Sabiduría total, pero 0 de autoconciencia. Y esa es la insensatez que yo decía, intentar explicar esto. Posiblemente esté equivocado en esta última conclusión, pero yo la dejo para que cada uno siga profundizando en ella. Yo
no soy quien para llegar a esa conclusión y no me baso en cosas mías para decirlo. Me baso en otras personas con mucha más autoridad que yo, que ya no están en este mundo y que vivieron hace varios miles de años, por lo menos 2. En el Apocalipsis de San Juan, quien lo quiere buscar, 10:6, el ángel dijo: juro que en ese tiempo ya no habrá más tiempo. A la luz de esto que yo he dicho esta noche, eso puede ser interpretado como que nuestro tiempo de 3 dimensiones llegará a un tiempo en que ya no existirá. Había una pintada en una calle de La Laguna hace años que decía: un día llegará el día en que el día no llegará. A eso se refería, creo yo, el ángel. Pero sobre todo, en la carta de San Pablo a los Efesios 3, 17 y 18, él nos dice: para que, arraigados y fundados en el amor, lo cual no es otra cosa que lo que yo he dicho del desapego, de el ser conscientes de que todos somos una sola cosa, repito, para que arraigados y fundados en el amor, podráis comprender con todos los santos, que son aquellos que hipotéticamente han alcanzado estos niveles, cuál sea la anchura, cuál sea la longura, cuál sea la altura y cuál sea la profundidad. Y esa no la sé señalar, pero sí sé que San Pablo nombró 4 dimensiones en la carta a los Efesios: anchura, longura, altura y profundidad. Y si puso 4 dimensiones es que él sabía que había 4 dimensiones. ¿Qué es lo único que nosotros seres de 3 podemos saber? Hay una cuarta, está por encima de nosotros. Y cuando alcancemos esa 4ª dimensión, totalmente desarraigado de lo que hemos tenido hasta ahora, que nos ha aprisionado a este mundo, pase a la otra diapositiva, habrán acabado las peleas entre nosotros mismos por cosas tan disparatadas y tan absurdas como, por ejemplo, guerras de religiones, como, por ejemplo, ideas espirituales diferentes, cuando todos somos hijos del mismo punto y tendemos hacia el mismo punto. Pasa la otra. Desaparecerán los tiranos y los opresores que defienden ideales falsos y que nos engañan, pero no los busquen fuera de nosotros, porque somos nosotros mismos. Pasa la siguiente. Dejaremos de adorar falsos ídolos, como el dinero, la política, la ciencia, incluso los ovnis y los extraterrestres, porque ellos somos nosotros mismos. Debemos llegar a ser nosotros mismos. Pasa la siguiente. Dejaremos de poner nuestra inteligencia y la inteligencia futura al servicio de las guerras y de la destrucción. Y por fin entraremos, pasa la siguiente, en un nuevo sol de sabiduría. Tendremos otras almas quizás, viviremos en otros planos, pero viviremos conjuntamente rigiendo el universo unidos con el gran Dios. Muchas gracias. Yo no sé si se presta esto a que alguien haga alguna pregunta o que alguien diga algo, pero encantado. Sí, mire, es que yo hace años viví aquí en La Laguna, hace 13 años, ¿no? Y entonces No sería la que hizo la pintada. No. Y entonces tuve una serie de experiencias, contactos telepáticos y luego avistamiento de ovnis. Y también me venían pues accidentes que luego ocurrían, como el choque de los jumbos en el aeropuerto. Entonces, de lo que usted ha explicado, yo deduzco que o bien yo pasé mentalmente a una 4ª dimensión, o bien un ser que estaba en 4ª dimensión inconscientemente me dijo a mí que iban a chocar esos jumbos, porque no fue por un mensaje telepático. Lo pasé muy mal toda la noche, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, cualquiera de las dos explicaciones es la correcta, pero yo me inclino por la segunda, perdón, por la primera. Que yo pasé a una 4ª dimensión. Eso nos pasa prácticamente todas las noches. Nosotros pasamos, ahora vamos a hablar coloquialmente. Ya terminó la charla, ahora podemos... Es que no fue un sueño, no fue soñando. Sí, de acuerdo. Pero no fue la única usted. Así, como los cachos de filósofo griego, así había de gente con ese accidente de los jumbos. Yo conozco por lo menos 10. Desde quien soñó
el pájaro que iba saltando por una avenida de árboles y al final chocaba con otro pájaro que venía de frente la noche antes del accidente, hasta muchos similares. Bien, la cuarta dimensión, realmente no, las dimensiones no están numeradas. No hay una primera, una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta. Es como, no es ni siquiera una escalera de dimensiones, es más bien una rampa. Imagínenlo como un ascenso, pero que uno no ve la diferencia. Entonces uno no puede estar en la tercera, en la cuarta, en la quinta, volver a la tercera, y de hecho estamos continuamente así. No hay, creo, en esta sala, ni en ningún sitio, nadie que no haya tenido una corazonada. Tampoco puede que haya nadie que haya tenido un momento de su vida que dice, ahí, este instante ya lo viví yo. Ya no hablo del que dice, yo he estado aquí antes sin haber estado, sino, eso ya es un poco más. Bueno, esas son pequeñas introducciones en ese mundo que está aquí, que está ahí, pero que a nosotros se nos escapa, y que yo he llamado cuarta dimensión, pero lo podemos llamar como nos dé la gana, y que no hay una barrera de separación. La noche, en el momento de dormir, cuando se duerme relajadamente y tranquilamente, cuando nuestra conciencia queda liberada de las tensiones de nuestro cuerpo físico, que es el que tiene 3 dimensiones, porque la conciencia no la tiene, pero está prisionera en 3 dimensiones, la noche, o ejercicios que enseñan diversas escuelas y diversas organizaciones, sobre todo las pocas que hay auténticas iniciáticas, que nos permite tener una expansión de conciencia. Yo no hablo del viaje astral, como se hablaba antes, porque eso son palabras más, eso son expansiones de conciencia, pero a lo bestia, ¿no? A lo gordo. Nos permite entrar en conceptos que a nosotros nos parece futuro, como yo he explicado hoy, pero que no son en absoluto futuros si tuviéramos esa otra conciencia. Entonces, esos pequeños chispazos de introducción es lo que ha tenido y lo que tiene todo el mundo a lo largo de su vida. Porque la humanidad se encuentra en estos momentos a caballo entre esos dos mundos, esas dos dimensiones. Está dando el salto. Siempre lo ha estado, pero ahora cada vez hay más gente en esa situación. Y parece que como que las señales nos indican que ese salto de todo el conjunto va a llegar pronto. Ese pronto pueden ser 1000 años, o puede ser 10, o puede ser esta noche. Pero parece que va a llegar. ¿Alguna pregunta más? Otra vez yo, mire, entonces de alguna manera toda esa gente que murió estaba predestinada a morir. Ay. Porque si ya lo sabíamos unos cuantos antes de que sucediera. En la cuarta dimensión no estaban predestinadas a morir. En la tercera, digamos que sí. Lo cual quiere decir que si yo pudiera entrar en la cuarta, podía cambiar el destino de esas personas en la tercera. Luego no estaban predestinadas. Y ahora he jugado con las palabras para salirme de la pregunta que me hizo, que es imposible de contestar. Vale. Pero con sinceridad, es que no podemos analizar esos problemas desde nuestra dimensión porque estamos, como el filósofo griego, sometidos al tiempo y al espacio nuestro. Por lo tanto, la predestinación existe y no existe al mismo tiempo. Lo interesante es, ¿me puedo meter en la cuarta y cambiar el destino de la tercera? Si puedo, lo cambio. Pero como, de hecho, continuamente, sobre todo en el sueño, nos estamos metiendo en la cuarta y en la quinta y en la sexta, estamos cada día creando nuestro propio destino. Es que es muy complicado porque... Y tanto, sobre todo con un cerebro de 3 dimensiones, intentar explicar la cuarta. Estamos cayendo en lo que dije al principio, que lo mejor es irnos para casa. Ustedes no se fueron y tuve que hablar de la cuarta dimensión. No, yo no me voy. Ya, mi pregunta es la siguiente. La búsqueda esta de la cuarta dimensión, que además la mayoría de las personas francamente la está haciendo con el contacto Ouija, se ha hablado por los responsables esotéricos del maestro del peligro que representa contactar con seres de otra dimensión que no sabemos las intenciones que llevan y que dan un número de casos de personas que están en tratamiento psiquiátrico derivado de las consecuencias de jugar a algo que además, lo más grave de esto, que hay familias que juegan con niños jugando a la Ouija como si se tratara de un juego infantil y se comercializa vendiéndose en revistas y vendiéndose como poniéndolo como un juego, una distracción como el que hace Castillo de naipes o acá que boberías de estas. ¿Tú podías hablar sobre eso? Sí, claro, puedo hablar sobre eso. Tienes toda la razón del mundo, porque es verdad lo que estás diciendo. De la misma manera, sustancias que sirven para hacer una intervención a corazón abierto porque anestesian al paciente son usadas como drogas. Sustancias que sirven para abrir
un canal en busca de agua para dar de beber a un pueblo sediento, pueden servir como explosivos en una guerra. Por lo tanto, realmente no es la Ouija lo que es peligroso, no son estas técnicas lo que es peligroso, es quien la emplea y para qué y cómo la emplea. Por eso me ha agradado mucho la intervención anterior de Ricardo, que tomó todo lo que le estaba pasando a él o lo que le sigue pasando como un auténtico juego y se lo tomó a broma. Porque si no se enfrentan estas cosas con esta mentalidad de que todo es un juego, y lo he repetido mucho a lo largo de la charla, corremos un gravísimo peligro. Toda aquella persona, el problema es que no me va a hacer caso nadie, pero toda aquella persona que no esté absolutamente equilibrada debe alejarse de este tipo de temas. Pero ¿quién de ustedes sabe que no está absolutamente equilibrado? Posiblemente ninguno. Solo se dan cuenta cuando es demasiado tarde. Entonces, yo no puedo dar consejos en este sentido. Lo que sí sé es que es muy peligroso y he vivido casos muy graves aquí, en Santa Cruz de Tenerife. Casos muy graves de alteraciones psíquicas por jugar con estas cosas. Perdón, no, por tomarse totalmente en serio estas cosas. Por eso antes, cuando me decías, es un ser de la cuarta dimensión que meditó, te dije, no, me inclino por la primera impresión. Porque si todos jugáramos a esto, pensando que somos nosotros mismos los que nos dictamos los mensajes, como si somos conscientes de que no valemos mucho, entonces nos es mucho más fácil decir, bueno, si esto me lo estoy diciendo yo mismo, lo voy a poner en duda. Pero si me sale la convicción de que me lo está diciendo otra entidad, entonces me lo creo. Y ahí es donde viene el peligro, en la creencia en estas cosas. Yo no estuve ayer porque no pude venir, pero uno de los oradores ayer, porque lo oí decir hoy, dijo, no me crean nada de lo que estoy diciendo. Esto es lo primero que ustedes tienen que saber. Nada de lo que les salga, ni en la Ouija, ni en ningún sitio, se lo tomen en serio. Investiguen muertos de risa. Tómenle el pelo a todo lo que salga allí, que no hay nadie superior a nosotros mismos, porque nosotros estamos en todas las dimensiones. Si un ser es consciente de la quinta, de la sexta, de la séptima dimensión, allá él. ¿Entienden? Allá él. Somos nosotros los que valemos y los que contamos. Por lo tanto, fíjense de ustedes mismos nada más. No sigan las enseñanzas de ningún maestro, háganse maestros ustedes mismos. Entonces serán ustedes auténticos místicos del siglo XX, que no son personas que están mirando siempre para arriba y con los ojos en blanco como los cuadros de Zurbarán. Son otra cosa. Entonces, es tan peligroso que no le aconsejo a nadie que tenga ni el menor átomo de miedo que se meta en ese mundo. Son ustedes, el único maestro de ustedes mismos. Nadie más los puede guiar. Antes preguntaron a alguien, la persona que está alrededor, que se aparece de su protector, Ricardo se salió por las ramas porque no quiso contestar. No existen los protectores. Y ahora no me interpreten como que eso es mentira, porque no es lo que estoy diciendo. No existen los guías, no existen los protectores, aunque existan, porque el único guía es uno mismo. En la cuarta dimensión, en la quinta, en la sexta, aquellos seres somos nosotros mismos. Pero dije antes, y repito, estamos en esas dimensiones, lo que pasa es que no somos conscientes de ello. No existe el maestro que me dirija. No hagan caso. Guíense ustedes mismos, pero eso sí, aléjense del apego personal, aléjense del yo, del ego, y entonces encontrarán la vía de la maestría ustedes mismos, aunque tarden 1.000.000 de años en conseguirlo. Pero ese es el camino y no es otro. No hagan caso de mensajes y, a ser posible, no jueguen a la Ouija. Introdúzcanse en sí mismos, lean dentro de ustedes, escuchen esa voz interior, que es la del ser de 3 dimensiones que traba en 2, pero que es la propia voz de nuestra propia conciencia, y hagan caso a lo que ella les dicte. Y compórtense en sociedad con arreglo a las leyes que nos rigen, por supuesto. O sea, que cuando la conciencia les dicte hacer algún disparatillo por ahí, que no se note. Háganlo a escondidas. ¿Alguna pregunta más? ¿Es posible viajar a través del tiempo, como se hizo en el experimento Filadelfia? Bueno, el experimento Filadelfia a mí no me consta que sea cierto, porque no me consta porque, claro, como digo que no me fío sino de mí mismo, yo no estaba allí. Pero no pongo en duda lo que digan otros. O sea, es que yo soy igual que Ricardo. Una vaca volando sí, pero tengo que salir a comprobarlo. No lo niego ni lo afirmo.
pero sí se podría viajar en el tiempo, al menos teóricamente, y voy a explicar cómo. ¿Se acuerdan del bolígrafo cuando se aceleraba hasta la velocidad de la luz, que estaba en todas partes siempre? Bueno, entonces yo me voy a construir una nave espacial que acelero sus partículas atómicas y por lo tanto, como yo estoy dentro, también en ese momento soy parte de la nave, me acelero yo mismo. Eso lo puedo hacer mentalmente, pero es más fácil comprenderlo imaginándose que estoy en una nave. La acelero y la mando a la velocidad de la luz, todo su componente y todo su contenido, que soy yo. Y al llegar a la velocidad de la luz, la nave y yo estamos en el universo siempre. ¿De acuerdo? Según la teoría de la relatividad. Vamos a pintar el universo, otra insensatez. Imaginen que este es el universo completo, infinito, y yo formo parte de él aquí. Me hago mi nave, la acelero sus partículas intratómicas hasta la velocidad de la luz, se expande y alcanza el universo siempre. El tiempo es cero, la masa es infinita. Y entonces freno la velocidad de las partículas intratómicas. ¿Y dónde aparezco? Bueno, el centro de la nave, cuando era nave, estaría en algún punto, ¿de acuerdo? El centro de todo el... Vamos, si la nave es redonda y yo estoy dentro, aquí, vamos a imaginar que es el centro. Pero cuando se ha dilatado el tamaño del universo, ¿dónde está el centro? No está, o está en todo sitio. Entonces, tomando el centro que yo quiera, por ejemplo aquí, me condenso de nuevo en torno a este punto. Primera pregunta, que no estoy contestando la pregunta tal como es, pero ahora va la contestación. De este punto del universo, en un instante, en lo que he tardado en acelerar y en desacelerar, y eso es una cuestión ya técnica, el día que se invente un aparato así se podrá hacer, esto es teoría, aparezco aquí. He saltado de una parte a otra del universo. Si he tardado en acelerar 30 segundos y en desacelerar otros 30, resulta que en un minuto me he puesto de aquí al otro extremo del universo. Con lo cual no hace falta viajar más deprisa que la velocidad de la luz, porque con este fenómeno, que está descrito en el libro que antes creo que Paco lo nombró, el libro de Aréjula de Hacia una física de los ovnis, está descrito esta posibilidad, repito, posibilidad nada más, puedo viajar a otro extremo del universo con esa técnica. Si esto lo puedo desarrollar psíquicamente, mentalmente, pasando, lo puedo también hacer conmigo mismo, pero esto ya son palabras mayores. Pero es que como estoy en el universo siempre, también puedo desacelerar y aparecer no solo en el punto espacial que me interese, sino en el punto temporal que me interese. Por lo tanto, podría viajar al pasado. ¿Pero qué me pasaría cuando viajara al pasado o al futuro? Que me encontraría en un tiempo de 3 dimensiones real, donde no podría hacer nada, ni influir en nada, ni hacer nada absolutamente. Pertenecería otra vez a un mundo de 3 dimensiones. Lo más que podría hacer es contarle a la gente diciendo, mira, en el futuro te va a pasar tal cosa, o en el pasado te pasó tal. Y quien me oyera, si no supiera cuál era el fenómeno que había pasado, decía, profeta o adivino, y a crucificarme o a adorarme como Dios, como hacen siempre, o como hacemos siempre. Entonces, se puede viajar en el tiempo con esa técnica, de momento irrealizable para nosotros y posiblemente para cualquier ser del universo, de este universo nuestro de andar por casa. Posiblemente todavía no se ha conseguido, pero en teoría se podría conseguir. ¿Alguna pregunta más? Sí. Sí, bueno, lo mío es parecido a la señorita que habló antes, que resulta que a mí también me han ocurrido estas cosas del tipo que le han ocurrido a ella. Por ejemplo, lo del accidente del Verge Istra en el mar Índico o algo así, yo lo vi y curiosamente solo se salvaron unos cuantos gomeros, por suerte. Y bueno, eso lo vi en una imagen antes de ocurrir, claro, si no, no tenía... Bueno, entonces, ¿Usted dónde es? yo soy de Santa Cruz, bueno, de Tenerife, sí. ¿Conoce a muchos gomeros? Algunos, unos cuantos. No, es que no lo hago por broma, sino en serio. A ver. Bien, siga hablando. bien. Entonces, yo lo que me pasó esta noche al sentarme aquí en esta silla, que sentí un temor de que algo me iba a ocurrir. Y digo, ay Dios, es negativo porque siento miedo. Pero bueno, no ha sido tanto miedo cuando dice usted que pasamos, que olvidarnos de premoniciones, intuiciones y tal, y pensar que pasamos a una cuarta dimensión, esto se puede contar como seguro. Entonces, cuando una persona tiene un tipo de premonición de estas o una visión de estas, ¿es que pasa a una cuarta dimensión? Vamos a ver. A ver, gracias. Vamos a ver. Hay varias, me parece una pregunta, pero son varias.
El accidente del barco, que se salvaron varios gomeros, es un paso a otra dimensión que conecta con esa realidad. Sin embargo, seguro que no ha visto otro accidente que se produció en ese mismo instante o antes o después en otras partes del mundo. Porque cuando se pasa inconscientemente vamos a seguirla llamando cuarta dimensión, pero vamos, un saltito de conciencia, porque no es más, sino una pequeña expansión de conciencia, se buscan puntos y contactos que sean afines a uno mismo, inconscientemente, no se hace adrede, ¿no? Entonces, claro, si hay supervivientes que pertenecen a las islas, es más fácil para un isleño conectar con aquel accidente que no para uno que se haya producido, pues qué sé yo, en Siberia, donde no tiene nada que ver con nosotros. Por eso, tantas veces se dio el caso en el accidente de los Jumbos, que fue aquí, que tanta gente de aquí conectara con eso. Por eso, por ejemplo, en mi caso, yo he visto una matanza, también en un sueño, una matanza espantosa que me levanté enfermo, y que fue aquella famosa matanza de Sabra y Shatila, se acordarán ustedes, en el Líbano, en el sur del Líbano, porque yo, en cierto modo, tengo afinidad con esa zona y con esos pueblos, por cosas personales, ¿no? Y entonces capté aquellas cosas y otras personas, por lo tanto hay una afinidad. De tal manera que cuando se entra, aunque sea fugazmente en la cuarta dimensión, se va a puntos afines y a relaciones afines. Y por lo general son aquellos que más nos impactan. Ver a una persona cenando en su casa, cuando entramos en la cuarta dimensión, verla cenando mañana en su casa, por lo general, si lo vemos no lo vamos a recordar. Son siempre cosas impactantes, fuertes. Cuando hay una descarga psíquica fuerte, es lo que nos llega y se nos queda grabado. Por eso somos propensos a ver accidentes, a ver desgracias, a ver tal. Yo no sé si es que estamos mal construidos, pero el hecho es que a nosotros no nos da el aldabonazo en la puerta de nuestro inconsciente, no nos pega nada más que cuando son cosas malas. Cuando son cosas buenas, eso no las ve nadie, sino las grandes desgracias y las grandes catástrofes. Pero de todas maneras, a pesar de eso, de lo triste que es, de lo doloroso y de lo asustante que a veces es, que lo deja uno mal, no es nada más que entradas y salidas en otra dimensión superior. Por lo tanto, en el fondo es bueno. Quizás eso explique el refrán de que no hay mal que por bien no venga, pero en el fondo es bueno a pesar de que suframos con estas cosas. ¿Alguna más? Allá al fondo hay una. Es una pregunta de aclaración, porque no he entendido bien una cosa. O sea, usted me habla de una dimensión cero, no del punto, totalmente ideal, de una dimensión puramente lineal, ¿no? La segunda, decimos así. ¿Sí? Y la tercera en que todos nos reconocemos, ¿no? O sea, mi pregunta es, las primeras dos dimensiones no son simplemente teóricas, o sea, no las podemos reconocer en nada, son puntos teóricos, como el punto del péndulo, por ejemplo, ¿no? El punto infinito que mueve este péndulo. Y otra cosa era, al final, cuando usted me habló decimos así, de Dios, usted dice que estamos otra vez en la dimensión cero, y que Dios, decimos, no teniendo conciencia de sí mismo, decidió tenerla. Pero mi pregunta es, si Él no tenía conciencia de sí mismo, ¿por qué causa, que no fuese una causa externa, de repente decidió detenerla? Ya está. O capítulo. Bien, la primera pregunta, sí, efectivamente, las dos primeras dimensiones son teóricas en nuestro mundo de tres dimensiones. Igual que es teórica la cuarta dimensión en nuestro mundo de tres dimensiones. Porque al estar en tres dimensiones, todas las demás son teóricas. Yo, en lugar de llamarlas teóricas, las llamaba un juego, pero tiene razón, son así. Solo una teoría, para poder explicar la cuarta. En cuanto a que Dios no tenía conciencia de sí mismo, dije también que era una osadía e insensatez por mi parte intentar dar esa explicación, y me reafirmo en que es una osadía. Pero bueno, ya que la di, vamos a un poquito más avanzar en eso. No tiene conciencia de sí mismo en el plano material, solo de sí mismo como idea. Él sabe que es
pero no sabe nada más de sí mismo. Podríamos definirlo con palabras nuestras pobres de 3 dimensiones como que sabe que es, pero no sabe quién es. Y quiere desarrollarse porque nota dentro de sí una inmensa, infinita capacidad de acción y la quiere poner en marcha. No soy capaz de explicarlo mejor y posiblemente ni sea esta la auténtica explicación. Pero es que la ley sale así. Cuando se desarrolla esa secuencia de estar en una dimensión, conocerse, verse en una y conocerse a sí mismo en otra, sale esa ley, que el infinito se pasa a cero y por lo tanto cuando todo el universo se haya desplegado del todo y haya desaparecido en un punto o en un inmenso agujero negro que se lo trague todo y todo pase a eso que las iglesias llaman la nada y que la cábala hebrea llama la navidad, para distinguirla de la nada, porque la nada es un concepto que no existe y la navidad es algo involucionado hacia adentro, metido en sí mismo. Entonces, ahí sigue habiendo una conciencia, pero una conciencia hacia adentro, negativa, una conciencia que no es consciente de nada de lo que le rodea, porque realmente no hay nada que le rodee. Y hay que crearlo, tiene que desarrollarse. Vamos a decirlo de otra manera, se me ocurre otra forma. Dios quiere desarrollar sus potencialidades, por eso crea el universo, porque sus potencialidades son cero, aunque su capacidad de creación es infinita. Esta sería otra explicación, quizás más al alcance de poderlo entender. Pero yo no soy capaz de ir más allá en esta explicación. Y repito, a lo mejor no es verdad lo que digo. Hay otra pregunta del mismo señor, me parece, ¿no? Perdón, insisto en lo primero, en los 2 puntos, ¿no? O sea, usted dice, bueno, antes ha dicho, ¿no?, que llegamos a esta explicación de Dios que decide, ¿no?, porque la ley de las dimensiones que usted ha explicado son así, entonces por supuesto se llega a este punto, pero solamente si se acepta la hipótesis que esta ley es real, efectiva. O sea, un poquito como decir que si las primeras 2 dimensiones son puramente teóricas y son simplemente una explicación que nosotros nos hemos dado para entender una realidad tridimensional que por una limitadez física no podemos ver, y por eso usted justamente ha dicho del truquito de los 2 ojos, ¿no? Sí, que puede ser simplemente una forma como otra para comprender una cosa que por limitaciones físicas no podemos comprender, pero sí que existe, porque en realidad la realidad es tridimensional y la podemos medir en cualquier momento, ¿no? O usted y yo ya podemos tener un concepto de realidad no lineal, ya solamente por el hecho de ser 2 personas, ¿no?, ya podemos comprobarnos uno con otro que la realidad es tridimensional. Sí. Entonces, supongamos por un momento que no sea verdad, y es una suposición, por el amor de Dios, que no sea verdad la ley que usted dijo, o sea, que existen una dimensión cero, una segunda dimensión y una tercera dimensión, más que exista simplemente una tercera dimensión y que la otra sean simplemente conceptos teóricos para entender una realidad que es simplemente de 3 dimensiones y nada más. Entonces, imagino yo, y es una pregunta por supuesto, cae la ley, o sea, hay simplemente una tercera dimensión y no tiene por qué haber una cuarta, una quinta y así siguiendo. Y seré breve, en la cuestión de Dios, otra cosa, usted dice, de repente Dios quiso conocerse a sí mismo, quiso explotar sus potencialidades. Yo, claro, es un concepto que yo tampoco puedo alcanzar, pero yo creo que un ser o un algo que no es, no tiene ninguna necesidad de explotar sus potencialidades, no le interesa. O sea, y tampoco puedo decir que no le interesa, porque en realidad no es nada. O sea, es todo, o sea que no es nada. O sea, no tiene ninguna necesidad. Así como me parece que usted dijo que nosotros vivíamos antes en sexta, en séptima, octava dimensión y de repente ahora nos encontramos en la tercera. Tampoco, también en esto me parece que hay como una causa externa. Ya, eso no lo dije, me entendió mal. Entonces a lo mejor lo entendí mal yo. De todas maneras, todo lo que está diciendo puede ser cierto. Puede ser cierto. Es una pregunta, por amor de Dios. Si yo hubiese resuelto esto sería... Lo entiendo perfectamente. Yo solamente, o sea, podría ser que nada de esto fuera cierto.
pero yo le voy a contestar con una frase que me perdonen los demás si no la van a entender, pero usted sí me va a entender. Se questo è così, siamo fregati. ¿Me entendió, verdad? Sí, 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 por supuesto. Estoy de acuerdo con usted en estas cosas. Estamos totalmente fregados. Pero es así que le vamos a hacer. Quizá por eso inventamos los ovnis, inventamos el apocalipsis, inventamos todas estas cosas, ¿no? Porque nos sirve de consuelo. Por supuesto, esta es otra hipótesis, ¿eh? Sí. A mí me encantan los ovnis. Aunque no he visto todavía una foto exhaustiva, una foto de verdad. No, Pero hasta ahora he visto fotos que son montajes, por lo que han dicho, ¿no? Por eso yo no he entrado en el tema, lo dije desde el principio, que hace años que yo estoy un poco del lado del tema. Lo que pasa es que con esta explicación, que es una hipótesis, que yo no pretendo que sea verdad, lo que pasa es que, claro, los consejos que les he dado son positivos, no he dicho a nadie que haga las cosas mal, sino que las haga bien por si acaso es verdad. Bien, pues entonces explica un montón de cosas. Mañana, pasado mañana, irán ustedes a Chistopás explicando una cosa que yo he dicho, que supongo que la mayor parte lo entendió cuando dije que aquello lo iba a llamar Sendra, que es una puerta para pasar a otras dimensiones, y dije, se dilataba, era una luz, uno pasaba a través de ella y tal, y oirán a Sisto que les hablará de los Sendras, porque yo empleé una palabra de él, claro. Había otra pregunta. Era parecida a la del compañero, que yo no me explico cómo Dios podría tener la necesidad, siendo un todo, de tener que crear, ¿no? No, ni yo tampoco. Porque, claro, bueno, yo no me lo imagino como si yo pretendo de meter todo el agua del mar en una botella, ¿no? En mi estado humano, ¿no? Pero es que si entonces al llegar a una dimensión infinita, o cero mejor, para vernos como infinitos, entonces llegaríamos a ser dioses. Entonces todos los dioses tienen necesidad de tomar esa autoconciencia creadora. Bueno, ahí hay un error ya. Has dicho, llegaremos a ser dioses, como si cada uno de nosotros se desarrollara aparte de los demás y termináramos siendo infinitos seres desarrollados. No, a medida que nos vamos desarrollando vamos fundiéndonos, y de 2 se hacen uno, y de 10 se hace uno, y de 1000 se hace uno, y de todo se hace uno. Entonces, el inicio y el fin de todo el ciclo es las palabras de Cristo de soy el alfa y el omega, soy el principio y el fin de todas las cosas, están explicadas ahí. Es que me meto un poco en la charla del sábado, pero no me importa. Todo este concepto que yo he intentado mostrar teóricamente, de que salimos de una cosa, hacemos un recorrido y volvemos a la misma cosa, y que quizás, miren, otra idea, quizás en el momento en que llegamos a ser aquel cero, eso no dura, contándolo con nuestro tiempo, lo cual sería imposible, pero vamos a intentarlo, no duraría nada, inmediatamente volvería a empezar todo. Nos iríamos ahora a la respiración de Brahma, que dicen los hindúes, que cada respiración de Brahma es la creación de todo el universo y la vuelta a condensarse todo en un punto, y a la siguiente respiración vuelve a expandirse. A lo mejor así se mueven las cosas. Pero eso son entrar en... Mire, no pierdan el tiempo en pensar, en hacer esta insensatez que yo he hecho, de pensar qué pensaba Dios cuando creó el universo. Ustedes piensen solo en lo que quiere que cada uno de ustedes. Olvídense de lo demás, que si existe ya les llegará, o ya nos llegará. Vamos a pensar en lo que somos, a aprender a ser seres humanos de esta dimensión y a empezar a pasar a la siguiente, expandiendo nuestra conciencia, desapegándonos de nosotros mismos, con el servicio a los demás, con lo que si está escrito y está dicho de toda la infinidad. No perdamos el tiempo en pensar qué piensa Dios, sino pensar qué piensa esta parcela de Dios que somos cada uno, y cómo podemos irnos acercando más los unos a los otros para llegar a ser una sola cosa. Pero cuando lleguemos a ser una sola cosa y cuando terminemos nuestra andadura, entonces ya sabremos lo que pensamos nosotros cuando éramos aquel Dios. Había otra pregunta, me parece. ¿Podría traducir lo que significa eso de fregatis, por favor? Bueno,
quería decirle, por ser un poco cortés con el señor que nos hacía la pregunta, quería decir sencillamente que si lo que yo he dicho no fuera así, y fuera como él apuntaba como hipótesis, yo he entendido perfectamente la postura de él, que preguntaba, y si fuera así, yo tengo una amiga que siempre me hace la misma pregunta, cada vez que me ve, oye, ¿y si Dios fuera malo? Pues entonces la respuesta es, pues, voy a decirla con buena educación, pues estábamos fastidiados. O aquella otra frase de, si Dios no existiera había que inventarlo. Lo que pasa es que tenemos que tener un concepto más evolucionado también de qué Dios nos proponemos para nosotros mismos. Hay muchos modelos de Dios que a mí no me gustan y que yo no los tomo, y hay otros que sí, como el origen de todo y el final de todo, y por lo tanto, y todo. El origen, el final y todo lo que hay. Y, ¿cómo se llama esa gente que ve a Dios en todas partes? Panteísta. Bueno, pues yo lo soy, lo cual no quiere decir que no sean muchísimas más cosas. Soy filatélico, fíjense, soy raro. Entonces, yo veo a Dios como todo lo que existe, no lo veo como una cosa aparte. Por eso, la oración, por ejemplo, yo no la veo como algo de pedir a algo que está fuera de mí, sino por conseguir algo desde dentro de mí. Esto puede parecer petulancia, puede parecer tal, pero a lo mejor a veces lo soy también, pero procuro no serlo, o sea, no sé. No sé explicarlo mejor, pero lo siento dentro de mí. ¿Alguna cosa más? Un segundito, que le pongan el micrófono así. Para que lo oigan los demás. Si podéis entender que somos Dios mismo o una parte de Dios. No, Dios no es divisible. Lo que ha dividido Dios es nuestro concepto de Dios. Nosotros, a pesar de que nos han dicho siempre que hemos sido creados imagen y semejanza de Dios, lo que hemos hecho es lo contrario. Hemos creado a Dios como imagen y semejanza nuestra. Por eso lo hemos separado de nosotros, por eso nos hemos separado unos de otros. Nosotros somos Dios. ¿Y por qué pero no tenemos conciencia de serlo. Porque dice nuestro Señor Jesucristo que yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos, separados de mí nada podéis hacer? Claro, es lo que yo estoy diciendo, exactamente igual. Nosotros tenemos que unirnos todos y unirnos a esa corriente de vida y de fuerza, esa energía, sin la cual no podríamos hacer nada. En el momento en que yo quiera individualizarme, yo estaría potenciando mi ego, mi yo, y por lo tanto no podría hacer nada. Desde el momento podría hacer cosas en mi dimensión, en la que me corresponde, por mi conciencia, pero desde el momento en que yo me pueda unir a él, entonces podré conseguirlo todo. Por eso él decía, yo por mí mismo, ser humano de 3 dimensiones, no puedo conseguir nada. Es el otro, lo que él llamaba Padre, que está dentro de mí, que lo consigue todo, esa fuerza. Entonces, él sabía conectar con esa fuerza. Nosotros no hemos sabido, pero está ahí. Que debemos diferenciar la potencia Dios y lo que Dios ha creado, que es algo de él, pero al mismo tiempo separado de él. No lo separe. Entonces no puede llegar a conclusiones. Mire, el haber dicho ciertas instituciones que Dios creó al hombre de la nada, hizo que se abriera una barrera entre Dios y nosotros mismos. Una barrera que hasta ahora es insalvable para nosotros los seres humanos. Salvable individualmente, hay gente que logra salvarla, pero en conjunto no, porque nos hemos metido en nuestra mente ese concepto. Dios creó al hombre de la nada. No, mire, antes de la creación, antes de que existiera el universo, ¿qué es lo que existía? No había nada. ¿Qué es lo que existía? Ese cero que yo puse, Dios. Luego, el único material del que Dios podía crear un universo era de sí mismo, y de eso fue lo que lo creó. Si anidamos en nuestra conciencia esa idea, ya no habrá más separación, al menos teórica, conceptual, entre Dios y nosotros. Nos veremos como, no como una parte de Dios, sino como Dios en su totalidad, pero un poquito dormido. Dicen los chinos, a ver si me acuerdo cómo era la frase, que Dios duerme en el mineral, sueña en el vegetal y se despierta en el animal o en el hombre, o algo así, o el vegetal, el animal, el hombre. Yo lo voy a decir de una manera. Dios duerme en el mineral, sueña en el vegetal, se despierta en el animal y se levanta de la cama en el hombre. Entonces, eso es para mí Dios, pero yo le estoy dando un concepto mío. Usted
invéntese el suyo. Y en cuanto tenga nuevos datos, cambie ese concepto y sígalo cambiando, porque ni usted ni yo podemos tener el concepto total de Dios hasta que no tengamos nuestra conciencia a ese nivel de Dios. Por lo tanto, primera premisa, siempre tendremos que estar cambiando nuestro concepto de Dios y de nosotros mismos. Segunda premisa, eso es lo que nos hace evolucionar, el cambio de nuestra conciencia. Pero no es un cambio exterior, lo que pasa es que nuestra conciencia se irá dando cuenta cada vez más y más y más cosas hasta que se funda en la totalidad. Y entonces se va a cumplir aquello... ¿me meto en esto? Bueno, entonces se cumple aquello que decía... yo he venido aquí a... las palabras no son exactamente así. Yo he venido a fundar una iglesia. Y la fundo en estos 3 puntos. El inferior, piedra. El superior, Padre. Y el intermedio, Pedro. No estoy haciendo propaganda de nada. Estoy diciendo una frase bíblica. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esto nunca quiso decir, desde mi punto de vista, ruego que quien piense de otra manera comprenda que todos tenemos derecho a expresar nuestra opinión. Esto no quiere decir que una persona en concreto tenga un atributo diferente al resto de las personas. Esto, desde mi punto de vista, repito, quiere decir, en el punto más bajo de la escala de la vida existe el mineral, que yo lo llamo piedra. En el punto más alto, con la misma palabra, voy a designar el otro extremo de la escala, y lo llamo Padre, que es la misma palabra. Y en el punto medio están los seres humanos, que lo llamo Pedro, con la misma palabra. Todo es evolutivo y todo va de abajo, arriba y de arriba abajo. Y este punto es el principio y el final, el alfa y el omega, el principio y fin de todas las cosas. De ahí hemos salido y ahí tenemos que volver con nuestra conciencia. Pero realmente nunca hemos salido de aquí. Por lo tanto, no es verdad que tengamos que volver. Lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de que siempre hemos estado ahí. Nunca nos hemos movido. Estos son conceptos que yo los entiendo como muy difíciles de captar, pues porque nuestra educación, nuestra manera de pensar ha sido quizás otra, no la de todos, pero la de muchos. De todas maneras, no son difíciles de entender, creo yo. Lo que sí que es difícil son de asumirlos y de comportarnos con arreglo a esos criterios y a esas ideas. Ahí está la dificultad. Cuando nos dicen la cuarta dimensión se consigue amándonos los unos a los otros. Y en este momento se me presenta, no se puede presentar Dios en persona, porque Dios en persona ya lo estoy viendo en todos ustedes. Pero vamos, algún ser superior de la 8ª dimensión, vamos a suponer, y me dice, ama a fulanito de tal. Macho, no puedo. Porque lo odio. Bueno, odiar es, pero no lo trago, vamos a decirlo así. Ahí está la dificultad, en vencer esas cosas que están en nuestro interior, que nos atan al mundo terrenal, al mundo de 3 dimensiones, y que son todas un reflejo de nuestro yo terrenal, de nuestro yo externo, de nuestro yo físico, de nuestras necesidades, de nuestras apetencias, apetitos, deseos. Y esto nos lleva a nuestras pequeñas iras, a nuestras pequeñas intolerancias, a nuestros enfados, a nuestras reacciones violentas de todos los días. Fíjense, ahí hay una escuela terrible, tremenda, gigantesca, donde podemos irnos perfeccionando. Solo ya guiar un coche por las calles de Santa Cruz es una escuela magnífica para aprender a mantenernos en paz interior. Cuando se me cruce aquel, tranquilo. Cuando vea el otro, igual. Cuando me acelere aquel, igual. En las cosas nimias, pequeñitas de todos los días, es donde tenemos que aprender a desarrollarnos. Y entonces también se cumplirá el precepto bíblico que dice, si me eres fiel en lo pequeño, también me serás fiel en lo grande. Porque no otra cosa quiere decir esa frase. Cumple con las cositas de todos los días, no te enfades con tu mujer, o al menos vete puliendo los enfados. Cállate. Y cuando llegue el momento de lo gordo, habré aprendido a dominarme a mí mismo, habré aprendido a no dejar que las cosas del yo trasciendan fuera, sino que se vayan apaciguando, se vayan metiendo para adentro. Y cuando yo logre entrar en mi inconsciente, cuando logre profundizar dentro de mí, cuando logre
hacer esa, dado que al principio me presentaron como perteneciente a alguna escuela iniciática, cuando logre llevar a cabo esa iniciación interna que decía Luis Clos de San Martín, que decía, la iniciación que yo predico es aquella que me hace entrar más y más profundamente en mi ser, hasta llegar al Dios de mi corazón y liberar a ese Dios para que salga fuera de mí. Eso es lo que hay que hacer. ¿Cómo se hace? Con las pequeñas cosas de todos los días. Las cosas grandes vendrán después, pero les aseguro una cosa, vendrán. Hay una pregunta al fondo. Bueno, más o menos ya está contestada la pregunta. Lo que yo quería saber era, por ejemplo, si yo pretendiera a pasar a la cuarta dimensión, si tengo que vivir todas las reencarnaciones posibles o puedo hacerlo a partir de ahora, en este momento. Dentro de 5 minutos puede pasar usted a la cuarta dimensión. Y me sobran 4 minutos. Pero tiene usted que ser capaz de hacerlo. Sí, gracias. A lo mejor tarda usted 40 reencarnaciones más. Pregunta incontestable, pero que creo que la he contestado. Depende de uno mismo. No hay ni fechas, ni número de vidas, ni nada. Y además tampoco he querido argumentar que exista la reencarnación, que sea cierta. El que quiera creer en ella, la cree, y el que no cree en otra cosa, lo que le dé la gana. Pero lo cierto es eso. Depende de cada uno, del esfuerzo que cada uno tenga que hacer y de la capacidad que...